Bueno, queridos hermanos, vamos a subir al monte de las bienaventuranzas para escuchar el sermón de la montaña. Lo escuchamos de labios de Jesús. Continuamos escuchándolo en la enseñanza de las bienaventuranzas. Vamos a hacer un pequeño repaso de las partes que tiene el sermón de la montaña y del contenido del sermón de la montaña. En realidad, las bienaventuranzas son un prólogo del sermón de la montaña, pero nosotros dejamos el prólogo para después. Vamos a explicar el prólogo al final. Son un prólogo, ¿por qué? Porque el sermón de la montaña empieza... ¿Vieron que las bienaventuranzas uno las lee y no las entiende? Son una promesa de felicidad, por un lado. Y enseguida lo enganchan a uno, porque, bienaventurado, la felicidad. ¿Quién no quiere la felicidad? Ahí cantaba Palito Ortega la felicidad, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere la felicidad. Y Jesús comienza prometiendo la felicidad. Es como el gancho que tiene Dios. Y es verdad que Dios viene. Si Dios nos creó para la felicidad, Él tiene el secreto de la felicidad y nos lo anuncia. Y lo anuncia de entrada. Pero al mismo tiempo, esa promesa de felicidad que es capaz de enganchar nuestra atención y captarnos inmediatamente, a ver qué es esto que nos quiere decir Jesús, inmediatamente vienen también como enigmas. Bienaventurados los pobres de corazón. Bienaventurados, felices los que lloran. ¿Cómo es esto? Felices los limpios de corazón. Felices los mansos. Felices los que obran la paz. ¿Qué es eso? No es ninguna doctrina que podamos encontrar en el Antiguo Testamento. No es nada que podamos encontrar en otras filosofías. Es algo totalmente nuevo lo que Jesús viene a anunciar. ¿Cómo podemos tener acceso a esos conceptos nuevos que Jesús predica? Tenemos que ver cómo Él los vivió. No hay otro acceso a la doctrina de Jesús que la vida de Jesús. Si queremos entender qué es ser pobre de corazón, tenemos que ver cómo Jesús fue pobre. Si queremos ver qué quiere decir ser manso, Él nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si queremos comprender qué significa bienaventurados los que lloran, tenemos que ir a ver cuándo lloró Jesús. ¿Cómo lloró? ¿Por qué lloró? ¿En qué momentos lloró? Porque ese es el llanto bienaventurado. No es cualquiera que llora el bienaventurado, sino el que llora como Jesús lloró. Y así, cada una de las bienaventuranzas es como una especie de retrato de Jesús, que se nos presenta como el bienaventurado, porque Él fue el bienaventurado. Él es el hombre bienaventurado, Él es el hombre feliz. El Hijo. El que tiene la vida plena del Padre, el que es divinizado. Porque, queridos hermanos, el hecho de que Jesús sea Dios y hombre verdadero, el hecho de que Dios asuma una naturaleza humana y la una así, no quiere decir que esa naturaleza humana sea divinizada totalmente desde el principio y que le entregue todo lo que su divinidad es, sino que la encarnación respeta la naturaleza humana en el hecho de que la naturaleza humana se realiza en el tiempo. Jesús, dice San Lucas, crecía en edad, en sabiduría, aprendía. Jesús aprendió de su madre, su mamá le decía, el ángel decía esto de ti. En sabiduría, en edad y en gracia.
delante de Dios y de los hombres. En gracia también crecía. La naturaleza humana de Jesús, que estaba unida a Dios, iba creciendo en gracia, es decir, que se iba también divinizando progresivamente. Qué misterio, ¿no? Qué hermoso esto. Y Jesús nos dice, y tú también, aunque por el bautismo fuiste hecho hijo de Dios, te vas a tener una historia de divinización. La biografía de un hijo de Dios es irse divinizando. El Padre te va divinizando, te va engendrando como hijo suyo. Y la gracia creciente que va viendo en ti, esa obra de generación divina que el Padre va obrando en ti, va a ir sanando en tu carne la herida del pecado original. Es un proceso. Jesús también lo vivió como un proceso, porque era verdadero hombre. Creció en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Su naturaleza humana fue creciendo en gracia, se fue divinizando, fue creciendo en amor al Padre, en obediencia al Padre, hasta que Jesús recibió en el huerto la gracia de aceptar la pasión, la cruz y la muerte. Ahí como que creció en la heroicidad de su obediencia al Padre. Jesús había vivido siempre obediente al Padre, pero esa obediencia no había llegado nunca a la exigencia de ser una obediencia heroica. En la pasión y muerte, Jesús llega a la obediencia heroica y para eso ora y recibe la gracia del heroísmo en la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo recibe orando, es decir, lo recibe al modo humano, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Es decir, que así como nosotros también vamos recibiendo la divinización orando y vamos recibiendo la posibilidad de irnos convirtiendo en hijos de Dios en la medida en que lo deseamos y que colaboramos con la gracia que hay en nosotros, vamos creciendo y nos vamos divinizando como Jesús. Porque Jesús también fue creciendo en edad, sabiduría y gracia y llegó a recibir la obediencia heroica, la filialidad heroica. Y por eso dice, estando en la cruz, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. No dijo, tengo sed porque tenía sed. No dijo, tengo sed para quejarse. Tenía muchas otras cosas para quejarse y no se quejaba de ellas. ¿Por qué dice, tengo sed? Para que se cumpla la Escritura. Jesús siempre había vivido y leído la Escritura como una especie de libreto de la voluntad del Padre que él tenía que cumplir. Cuando los judíos le dicen de las Escrituras, él le dice, escudriñen las Escrituras en las que ustedes dicen que tienen vida eterna, ellas hablan de mí. Jesús sabía que las Escrituras hablaban de él. Y por lo tanto, cuando las leía, entendía cuál era la voluntad del Padre acerca de él. Iluminado por el Espíritu Santo y por la gracia, leía en las Escrituras lo que él tenía que hacer también. No solo se lo daba al Padre por comunicación directa, que sin duda la tuvo también en la oración del Padre, pero una comunicación que también era al modo místico humano, porque si no, no hubiera sido, si hubiera salido del ser verdadero hombre. Él es verdadero hombre y su ser Dios no le quita nada a su ser hombre. A veces hay quien objeta diciendo, bueno, sí, Padre, Jesús, pero Jesús era Dios. No, su ser Dios respetaba totalmente su ser hombre.
Era una naturaleza humana asumida por Dios, pero ese ser asumido por Dios, el ser unido a la divinidad, hipostáticamente, sustancialmente, de modo que era la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios, y que en esa naturaleza humana la persona era la persona divina del Hijo. No había en él una persona humana. En Jesús la persona es la divina, pero en él hay dos naturalezas. Así como en nosotros hay una naturaleza espiritual del alma y una naturaleza espiritual del cuerpo, y son dos naturalezas, pero somos una sola persona humana, de manera semejante. No es lo mismo, pero parecido. Nos hace comprender cómo en nosotros una misma personalidad participa de lo material y de lo espiritual. Somos como el horizonte donde el espíritu y la materia se tocan. Somos dentro de la creación material el ser material y espiritual al mismo tiempo. Somos en el universo la criatura espiritual. Somos los diputados espirituales del universo material, y como diputados de la materia y del universo somos los que podemos hablar en nombre del universo y alabar a Dios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Ese ser humano que estaba destinado a tan alta gloria y a dar tanta gloria a Dios, diputado de la creación para alabarlo, conocerlo y amarlo, boca del universo que le canta la gloria a Dios, corazón del universo que lo ama, inteligencia del universo que lo conoce, ese ser que cayó por el pecado, como los ángeles habían caído, y se convirtió de alguna manera de ángel en, no digo en demonio, pero en animal. Esa naturaleza la asume el Verbo eterno de Dios para sanarla y restituirle su capacidad de llegar a ser hijo de Dios, de ser divinizado. Esto es lo que Jesús nos viene a enseñar, a vivir como hijos. Él es el Hijo. Y eso nos enseña el Sermón de la Montaña. Comienza con esta promesa de felicidad llena de intriga, en que capta la atención, como un buen exordio de todo discurso, tiene que captar la atención del oyente, prometiéndole felicidad, nos atrae, pero al mismo tiempo planteándonos lo enigmático de esta vía del Hijo. Felices los pobres, felices los que lloran, felices los... Esta intriga, esta paradoja que nos llena de curiosidad, nos atrae por los dos lados, por el bien que nos presenta y por el enigma que nos plantea. Y después de ahí empieza entonces Jesús, en ese Sermón de la Montaña, que como vimos tiene 4 partes más, en total 5, con las bienaventuranzas son 5 partes, viene una especie como de introducción en que Jesús dice, hablando de los discípulos, que somos profetas, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y que toda nuestra vida está para que los hombres glorifiquen al Padre, que vean nuestra vida, que contemplen la maravilla de nuestra vida y glorifiquen al Padre, porque así fue Jesús. Toda su vida sobre la tierra fue para esto, para que pudiéramos glorificar al Padre. Y si nosotros somos sus discípulos también, estará la posibilidad de que nuestra vida sea un camino de gloria para el Padre. ¿Para qué estamos sobre la tierra? Para vivir para la gloria del Padre. Así vivió Jesús. Para eso vivió, para eso murió, para eso fue resucitado por el Padre, para eso se le entregó el reino. Para eso se le dio todo poder en los cielos y en la tierra, para que a su nombre se doblara toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los abismos. ¿Para qué? ¿Para gloria de Él? No, para gloria de Dios Padre. Ni la gloria que Jesús tiene en la vida eterna la quiere para Él. Es para el Padre. Claro, porque el Hijo eterno de Dios, en su divinidad, Dios recibido,
está de cara al Padre recibiéndose eternamente sin principio ni fin. Es Dios que se recibe. Así como el Padre es Dios que se da, el Hijo es Dios que se recibe. Y el Espíritu Santo es la vida divina que se da y se recibe. Es la comunicación misma de la vida divina. Es el amor mismo que se da a sí mismo y que se recibe en amor. Por eso el Padre engendra al Hijo. Y por eso el Espíritu Santo es expirado por el Padre, recibido por el Hijo y expirado por el Hijo. Y es eso mismo que forma la vida interna de la Trinidad, lo que hacia afuera se derrama a través de la humanidad del Hijo de Dios, de esa humanidad que toma del seno de la Virgen María, y a través de esa humanidad se derrama el Espíritu. A través de esa humanidad de Jesús, de esa humanidad resucitada, se sigue derramando el Espíritu. Es esa humanidad resucitada que está presente en la Eucaristía, ese Jesús que está presente, es el que recibimos en la comunión. Y es el que nos va divinizando. Nos comemos su cuerpo glorioso, nos bebemos su sangre gloriosa, su cuerpo divino y su sangre divina, nos unimos a Él íntimamente por la comunión de amor y por una especie de misterio de transformación hasta material que no comprendemos, que es misteriosa y está más allá de la conciencia, pero que Dios obra realmente en nosotros y que podemos comprobar cuando hemos vivido un tiempo en este camino del Señor, mirando hacia atrás y viendo cómo el Señor nos ha ido dando una vida distinta. El Padre me ha ido engendrando. Miro mi historia y lo compruebo. ¿Qué podía haber sido yo si allá por mi juventud no hubiera escuchado esas inspiraciones divinas? Y hubiera hecho lo que hace la mayoría de los que yo veo todavía en mi tierra, en el Uruguay, ¿verdad? Si yo hubiera hecho esas otras opciones, estaría donde están ellos. Qué misterio que yo hice si seguí este camino. Y ahora mirando hacia atrás veo la obra de la generación del Padre. El Padre me ha engendrado como hijo suyo. Y me ha dado una inteligencia capaz de comprender estos misterios y alegrarme con ellos y celebrarlos. Y un corazón que dice amén. Y un corazón de hijo tan confiado que le puede decir, siendo viejo, no se rían, papá. Porque entiendo lo que tú nos has dicho, Jesús. Si no nos hacemos como niños, no entramos en el reino de los hijos. Es necesario que yo me aniñe delante de ti, oh Padre, para poder recibir la vida que tú me tienes reservada y para dejarme divinizar por ti. Es necesario que me haga niño también para creer que ese pan se convierte en tu cuerpo y ese vino en tu sangre. Esto lo creemos los niños, los racionalistas, los sabios. Dicen que eso es ridículo. Se niegan a creerlo, se quedan fuera del misterio y se mueren de hambre. Porque el alma de ellos tiene hambre y sed de Dios, pero ellos en su soberbia no se la dan. No le dan el alimento por el cual... Por eso, los que viven lejos de Dios, en realidad las almas de los que viven lejos de Dios, viven en el hambre y en la sed. Y por eso se entristecen las almas. Y esta es una sociedad triste, deprimida. Porque es una sociedad que no le da al alma lo que el alma hambrea. ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿Y por qué me conturbas? Deberían detenerse a preguntarle por qué está triste el alma de los deprimidos. Está triste porque no le das a su Señor tu alma. Por eso se te entristece dentro.
Después de esta introducción del Sermón de la Montaña, Jesús dice que Él no viene a abolir la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. Que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. De la ley dice, en cambio, que durará mientras dure la tierra. De su palabra dice que durará hasta después que pase la tierra. Dice, os aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una iota de la ley. Pero después, más adelante del sermón, dice que mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Quiere decir que la palabra de Jesús es más duradera que la ley. Que la ley estaba destinada a prepararnos para escuchar esta palabra. Recuerdan ustedes después que viene esa primera parte del Sermón de la Montaña donde Jesús describe el obrar del Hijo. Habéis oído que se dijo, no matarás. Yo te digo, no te irrites, no te enojes. Habéis oído que se dijo, no adulterarás. Yo te digo, no desees a la mujer en tu corazón. No pretendas ser mirada mal por el varón. Jesús nos enseña también que el adulterio y el divorcio ofrende al padre, que no se puede dar libelo de repudio, que los hijos no deben jurar, que los hijos no deben ser vengativos ni rencorosos, que los hijos deben amar a los enemigos como Jesús, y que si obran así serán perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, que la medida de la perfección de los hijos es el modo de obrar del Padre. Para saber qué es lo que tiene que hacer un hijo, cómo tiene que vivir, tiene que conocer al Padre. La segunda parte del Sermón de la Montaña va más allá del obrar y entra ya en la conciencia de los hijos. Recordarán ustedes que Jesús dice que los hijos tienen que hacer su justicia de hijos delante del Padre y no delante de los hombres para ser vistos por ellos. Porque Jesús obró su justicia también ocultamente. Él vivió 30 años escondido en Nazaret sin que nadie supiera que era hijo del Padre. Él vivía de cara al Padre y con eso era feliz. Y hubiera pasado toda su vida así, sin necesitar más, si no hubiera tenido que salir enviado por el Padre a hacer una misión que el Padre le encomendaba, que era dar a conocer la vida oculta de hijos de Dios. Y Jesús nos dice en esta parte que no debemos hacer nuestra justicia de hijos delante de los hombres para ser vistos por ellos, sino que cuando hacemos misericordia, damos limosna o hacemos el bien a alguien, no tenemos que andar trompeteando para que digan, mirá qué bueno, sino que tenemos que escondernos, que solo lo sepa el Padre Celestial. Y el Padre Celestial, que ve en lo secreto, nos dará de sí. Dice, te recompensará, traducen, pero es una mala traducción. Lo que dice el Evangelio es que te va a dar de sí. Es un poquito más difícil entender lo que quiere decir este dar de sí que lo que quiere decir la recompensa. Todos sabemos lo que es la recompensa, ¿verdad? Hacemos algo bueno y nos dan una placa, un trofeo, una copa de oro, plata o bronce, pero no se trata de una recompensa distinta del que da la recompensa. Acá, la recompensa que Dios da es Dios mismo. El Padre te dará de sí. ¿Y qué te dará si tú obras tu misericordia en el secreto delante de Él? Te hará misericordioso. Te dará como hijo el reflejo de su misericordia de Padre. Te dará, además, la mirada para la necesidad del otro. Tendrás ojo para ver la necesidad del otro y lo que tú puedes hacer por el otro, y la medida de la prudencia en el dar. Porque uno se puede plantear, bueno, pero tengo que dar, pero ¿hasta cuándo? Estoy rodeado de necesidad. Tengo que dar, pero ¿qué cosas?
Porque a veces me limito a pensar en mis posibilidades en dinero. Pero a veces no es solo dinero lo que tengo que dar. Es atención, es prestar el oído, es escuchar, es el buen consejo. ¿Qué es lo que tengo que dar? Si empiezo a obrar mi misericordia de cara al Padre y en el secreto, el Padre me empieza a enseñar, me empieza a hacer ver la necesidad, me empieza a enseñar qué es lo que yo puedo dar y hasta dónde puedo dar y lo que debo dar a cada uno. Me hace sabio en el dar, me hace sabio en la misericordia. Eso es lo que me da de sí. En cambio, si yo vivo haciendo el bien de cara a la gente y el aplauso de la gente, ¿qué me pasa? Que termino haciendo lo que la gente quiera que yo haga. La iglesia está siendo siempre como espiada por el mundo, que le aplaude cuando la iglesia hace el bien y le achifla cuando la iglesia parece que hace el mal que el mundo no quiere. Y de esa manera el mundo adquiere una especie de poder sobre los hombres de iglesia y sobre los cristianos y los hace bailar a la música de sus ideas mundanas. Por eso, el hacer en secreto el bien nos libra de la manipulación de los hombres. Si nosotros hacemos el bien para que los hombres nos vean, terminamos siendo dirigidos por los hombres y gobernados por su sabiduría humana. Si lo hacemos en el secreto, donde el Padre nos ve, entonces es el Padre el que nos enseña la misericordia, la medida de la prudencia y la generosidad. ¡Qué sabiduría tan grande, oh Señor! Y lo mismo acerca de la oración. Tenés que orar en secreto, no para que te vean. Orar en secreto. Y si orás en secreto, si te encerrás en tu tallercito o en tu despensa, el lugar donde Jesús dice no es la habitación, sino el lugar donde yo trabajo. Si hago una pausa en medio de mis ocupaciones donde nadie me ve, me encierro con llave y allí mismo en el kiosquito que yo atiendo, ¿verdad? Ahí, en el lugar de tu vida y de tu trabajo, ahí te podés encontrar con tu Padre en cualquier momento, porque Él siempre está allí. Y ahí podés orar. En medio de tus ocupaciones podés orar. En tu consultorio podés orar. Ahí ese es el lugar de encuentro con tu Padre. Si te encontrás allí con tu Padre, Él te va a dar de sí. ¿Y qué es lo que me puede dar de sí el Padre en la oración? Una de las cosas más preciosas, pienso, es el saberme hijo, la filialidad. Otra de las cosas es la experiencia de que Él me escucha y que me da lo que le pido. Esa experiencia, ¿verdad? Le pedí y me dio. Mi Padre, lo que Jesús decía, Padre, te doy gracias porque tú me escuchas, tú siempre me escuchas. Esta certeza de que el Padre siempre me escucha es una de las cosas que el Padre me da de sí cuando oro en lo secreto. Cuando mi oración es un encuentro con Él, incluso un encuentro sin muchas palabras. Porque dice, el Padre sabe lo que necesitas, no tiene necesidad de que hables mucho. A veces hasta te tapa la boca para que no hables. Bueno, está bien, déjame hablar a mí ahora. Y te dice una palabra de la cual vivís años. Porque tus palabras nos dan vida. Te dice una palabra que te hace hijo. Nosotros necesitamos decir muchas palabras y no terminamos nunca de hacer nada con el hablar. El Padre dice una sola y crea el universo. Te dice una palabra a ti, te cambia el corazón. Porque sus palabras son eficaces, hacen lo que dicen. Y por fin viene el hacer ayuno en secreto, de cara al Padre, que nadie se entere. Tú perfumarte, que nadie se entere que estás haciendo ayuno. ¿Y qué es lo que te da de sí cuando haces el ayuno en secreto? Te da la libertad de hijo
sobre la compulsión de tus pasiones, porque tus pasiones te esclavizan. El hombre carnal vive en el calabozo de sus pasiones o en la esclavitud de sus pasiones sin darse cuenta que esclavo es del imperio de sus pasiones. Vive la esclavitud de su lujuria, la esclavitud de su ira, la esclavitud de su codicia y de su ambición, la esclavitud de su vanidad que quiere ser vista. Son todas esclavitudes, imperios de sus apetitos que lo tienen dominado y le impiden vivir como hijo de Dios libre. Cuando tú ayunas en lo secreto, el Padre te hace libre de tu pasión. Te da la libertad sobre el apetito, te da la libertad sobre el imperio de la carne, te da de sí, te da el dominio de tu carne y al fin le da a tu carne un deleite que viene del Espíritu Santo, como dice el salmista, hasta mi corazón y mis entrañas se regocijan en el Señor. Le da a tu carne un placer, vamos a decir, un bienestar divino que las pasiones no le pueden dar. Eso le da en el ayuno, una satisfacción mayor que la que te puede dar la comida. Después viene la cuarta parte del Sermón de la Montaña, que es la confianza en la providencia de Dios, en la providencia del Padre. Si tú tenés este corazón de hijo que vivís de cara al Padre, vas a confiar en el Padre y no en el dinero. Vas a tener tu seguridad, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nada más inseguro que el dinero. Poné tu seguridad en el Padre. Confiate en el Padre. Y eso te da la libertad. No se puede servir a dos señores, dice Jesús. A Dios y al dinero. Si sos hijo del Padre Celestial, tenés tu confianza en Él. Qué bueno. Padre Santo, yo confío en ti. Y no se puede servir a Dios a dos señores, porque a veces uno se ilusiona. Bueno, sí, confío en el Padre, pero por las dudas. Esto no quiere decir que no te puedas servir del dinero. El dinero está para servirte de él, no para servirlo. Pero qué difícil es la diferencia. No terminar sirviéndolo. Estás para servir a tu Padre Celestial y para servirte del dinero. Y viene allí esa hermosa página del abandono en la providencia. Miren los lirios del campo y las aves del cielo, cómo el Padre se cuida de ellos. Tenemos que confiar en el Padre. Alguna vez, cuando yo me encontraba con gente que estaba de repente en problemas económicos muy serios o en situación de pobreza muy grande y hasta de miseria, me avergonzaba de esta página evangélica. No me atrevía del todo a llamarlos a la confianza al Padre. Que muchas veces me avergoncé de predicar esto, porque me parecía que ¿cómo le voy a predicar esto? Pues precisamente he aprendido de viejo que el que más lo necesita es el que parece que se puede escandalizar. Cuando yo era joven, estaba por Chile y había mucha pobreza en las villas miserias y en los... Y entonces oía decir a algunos que decían, no, a los pobres primero hay que darles de comer y después le tenés que predicar el Evangelio. Porque ¿cómo van a escuchar el Evangelio con el estómago vacío? Y era un argumento que me hacía fuerza. Y pasados los años, fui a Europa a estudiar teología y ahí me encontré con que decían, no, lo que pasa es que acá a la gente el Evangelio no le interesa porque ya tienen todo. Y entonces yo me sorprendí y empecé a revisar y a decir, ¿cómo es la cosa? No se le puede predicar el Evangelio al que tiene hambre y tampoco al que está lleno. Entonces, ¿a quién le puedo predicar el Evangelio? El Evangelio es para todos. Y si no lo recibe, no es porque tenga el estómago lleno o el estómago vacío. No lo recibe porque no lo quiere recibir. Es por otra razón.
Entonces, también al pobre le debemos decir que debe confiar en el Padre, que debe empezar a confiar. Y si se escandaliza, le tenemos que decir, te estás escandalizando, no estás, tu pobreza peor, la mayor que tenés, no es la miseria en que estás, la material, es la desconfianza que tenés de Dios. No estás viviendo como hijo. Y es urgente que te pongas a vivir. Es más urgente que te pongas a vivir como hijo, a que salgas de la miseria, a que salgas de la pobreza, a que se te arregle el problema económico. Es más importante que arregles tu corazón, porque no estás viviendo como hijo. No hay que avergonzarse de la palabra de Jesús, no es mía. Es de Jesús. Y después la última parte del Sermón de la Montaña, queridos hermanos, es ser o no ser. La conclusión son criterios de discernimiento. ¿Quién es hijo? No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre, el obediente. Tened cuidado, son los criterios de discernimiento en la última parte. Los que son hijos auténticos toman las decisiones justas aunque sean arduas. Y es estrecho el camino de las obras del amor filial. Jesús no nos ilusiona. Entrar por el camino de los hijos puede parecer un camino estrecho. Es estrecha, entrad por la entrada estrecha, la puerta estrecha, que es Él, yo soy la puerta, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha la entrada y qué angosto el camino. Yo soy la puerta, yo soy el camino que conduce al Padre, que conduce a la vida que a la vida filial, a la vida de Dios, a este ser hijos del Padre y al recibir la vida del Padre como hijos, y pocos son los que entran por ella. Puede haber un escándalo del ser pocos. Un famoso racionalista decía, que perdió la fe, decía, si esta es la verdad, ¿por qué no la aceptan todos? Se le quedó eso, ¿verdad?, atragantado y se apartó de la fe. Y claro, porque esta es la verdad acerca de la salvación que todos necesitan y necesitan ser salvados de su incapacidad de ver la verdad. Es su razón la que tiene que ser salvada. Son sus amores, sus amores heridos por el pecado los que necesitan ser salvados. No es solo su ignorancia, sino su inteligencia herida la que necesita ser salvada. No la aceptan todos porque todos necesitan salvación. Y Jesús nos invita a guardarnos de los falsos profetas. Está lleno de falsos profetas. Es decir, ir solo a Él. Oh sí, Señor, queremos tomarte como nuestro único maestro. Y en estos días queremos que tú nos enseñes las divinas bienaventuranzas, que no es otra cosa que contemplarte a ti mismo, ver cómo tú viviste y ver lo que el Padre hizo contigo, porque esas son las bienaventuranzas. Vivir como el Hijo y entonces ser engendrados por el Padre. Esas son las bienaventuranzas. Si tú vivís como hijo, entonces el Padre te va a dar esta vida. Si sos pobre de espíritu, el Padre te entrega el reino de los hijos. Estás ya en el reino de los hijos. Y así, cada bienaventuranza la vamos a ir viendo, es lo que Dios hace contigo cuando tú vivís como Jesús. No es otra cosa. ¡Qué maravilla!